1 al 3. Marcos 11, versos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Les invito a orar. Padre amado, que moras en los cielos, en esta hora del día, Señor, una vez más, Padre amado, te acudimos para rogarte, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, al abrir tu palabra en esta porción de la Escritura, Señor, donde recordamos, Señor, aquellos momentos extraordinarios que vivió la humanidad, Padre Santo, donde, Señor, te manifestaste desde el principio, Señor, como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Permite, pues, que esta porción de la Escritura nos lleve a cada uno de nosotros a entregar nuestro corazón y reconocerte a ti como nuestro Rey y Señor. Te lo pedimos, pues, Señor, guíanos en el amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pensemos, hermanos, en la algarabía de la ciudad en aquel tiempo, cuando Jesús entra a la ciudad como el Rey de los judíos o el Rey de Reyes. Imagínense ustedes, hermanos, la gente esperando saludar a Jesús, pero no solamente a Jesús, sino el pueblo se juntaba. ¿Se acuerdan que se celebraban unas fiestas? Y todo el mundo a lo mejor quería ver a su familiar y poderlo saludar, darle un abrazo, un estrechón de mano, ¿verdad? Y preguntarle a lo mejor: ¿cómo estás? Era una celebración, mis estimados hermanos, alusiva a la liberación del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes cuando fueron sacados de Egipto y que se celebraba? ¿Cómo se llama esa fiesta, hermanos, que tenían que recordar? La celebración de la Pascua. Así que mucha gente llegaba a Jerusalén. Por eso les digo, a lo mejor muchos familiares querían encontrarse, amigos, no sé, tantas cosas. Pensar en esta fiesta, hermanos, en tiempos de Jesús resulta muy interesante. Es un pueblo que celebra la liberación de la esclavitud, mientras que en ese año en particular, cuando Jesús hace su entrada, era un pueblo que estaba celebrando, hermanos, a un libertador. Cuando el pueblo se reunió para poner mantos y palmas, el pueblo tenía la idea de un libertador, así que ellos estaban celebrando a un libertador. Cuando pensemos en un evento como este, hermanos, importante en la Biblia, siempre salen a relucir personajes, nombres muy importantes que se han vuelto icónicos, fácil de recordar. Menciónenme ustedes algunos en la Biblia. Hombres
que podemos recordar acerca de la historia o en la historia de nuestro Señor Jesucristo? Lázaro, muy bien. ¿Quién más? Pedro, Juan el Bautista. Acerquémonos más hacia la cruz. Poncio Pilato, Herodes, ¿sí? Barrabás, Judas. En efecto, mis estimados hermanos, personajes que podemos recordar, y todos tienen nombres, hermanos, y son fácilmente de identificarlos en las Escrituras. En esta ocasión, hermanos, no vamos a hablar de ellos, sino vamos a hablar de un hombre en particular que no se menciona nombre alguno. Aparece en la Biblia como un hombre anónimo, pero que hizo algo muy especial para la gloria de nuestro Dios. ¿Ya saben de quién es? ¿Alguien me puede decir? A ver, hermana. El dueño del pollino, en efecto. Así que, hermanos, un hombre anónimo en la historia de la Biblia porque no aparece nombre alguno. Pero no era, hermanos, un hombre anónimo para Dios. ¿Sí? El pasaje dice que Jesús envió a 2 de sus discípulos. No dice la Biblia a quién de los 12 envió. Simple y sencillamente dice que envió a 2 de sus discípulos y le mandó a hacer una tarea muy importante, única. ¿Sí? Ellos debían traer el pollino, y el pollino, en una entrada como la que Jesús estaba a punto de hacer, tenía un significado muy especial. Vamos a retroceder en la historia y vayamos al libro de Zacarías, capítulo 9. Quizás el pueblo no recordaba esto, pero era muy especial. Dice Zacarías 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y si notan el título que tiene en nuestra Biblia, dice el futuro rey de Sión. ¿Sí? Ahora, notamos un contraste, hermanos, entre lo que profetiza Zacarías y lo que el pueblo está haciendo en este tiempo. El pueblo está celebrando un libertador humanamente hablando, alguien que los libere de la esclavitud del gobierno romano, mientras que la liberación que profetiza Zacarías está hablando no de un levantamiento en armas, sino más bien de un rey que viene a establecer la paz en su pueblo. Algo que el pueblo de Israel, hermanos, por la dureza de su corazón, había perdido por muchos años. Yo no sé, hermanos, cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Pero a veces queremos la paz o estar en paz, pero posiblemente nos esté pasando como lo hace el pueblo que se reúne para tender mantos y palmas porque finalmente viene un hombre valiente, fuerte, que va a libertar al pueblo de la esclavitud del gobierno romano. A lo mejor estemos pensando de esta manera y estamos haciendo un lado
cómo nuestro Dios liberta al ser humano de sus problemas, de sus pecados, ¿verdad? Y es totalmente diferente. El Señor Jesucristo viene en paz para establecer su reino. Él viene a nuestras vidas en paz para establecer la paz en nosotros. Así que, hermanos, cuando Jesús mandó a buscar al pollino, no fue un acto espontáneo del Señor, ¿sí? No fue un acto improvisado de parte de nuestro Dios. Más bien, hermanos, fue un acto preparado con tiempo, un plan desarrollado por la Trinidad. ¿Cómo identificamos esto? Pensemos en todas las veces, pregunto, antes de continuar, ¿Jesús no había entrado a Jerusalén antes? La Biblia dice, ¿verdad? Cuando leemos, Él había entrado en muchas ocasiones a Jerusalén. No era la única ocasión en ese momento. Así que pensemos en todas las veces que el Señor entró a la ciudad, ¿sí? Pero nunca Jesús había entrado de esta manera, ¿sí? Era su primera vez. Nuestro Señor Jesucristo tenía que dejar en claro que entraba como rey, pero no para hacer la guerra, sino para hacer la paz. Fíjense ustedes, hermanos, los reyes del antiguo entraban con poderosos caballos, carros, armamentos, ejército, ¿verdad? Y no eran caballos debiluchos, sino eran caballos fuertes, porque iban a la guerra. Y cuando venían victoriosos, eran fiestas. Pero Jesús, al contrario de montar un caballo, Él monta un pollino. Dice la Biblia, un animal de carga. ¿Qué da a entender, hermanos, ese animalito de carga? Su humildad, ¿verdad? ¿Qué más? Su paciencia, su servicio, pero sobre todo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo iba a llevar en Él, en Jesucristo, todas nuestras cargas, ¿verdad? Todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, nuestra angustia, nuestros pecados. Así que Él no venía, hermanos, y Él lo quiere dejar en claro desde su entrada. Ahora, cambiemos un poco de perspectiva. Veamos lo de el Dios omnisciente, el Dios que conoce todo. Veamos este pasaje en perspectiva, hermanos, con este atributo en particular. Un Dios que lo sabe todo, no improvisa, más bien planea con tiempo, en su tiempo. Para cuando llegó este momento en la historia, ya Dios lo tenía listo todo, lo tenía completamente organizado, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo, vayan allá a la vueltecita, un pueblito enfrente, ahí hay un pollino, ¿verdad? Tómenlo, parafraseando. Y si preguntan por qué lo tomas, dile que el Señor lo necesita. Así que en la omnisciencia de nuestro Dios, Él anticipa la respuesta de los discípulos, de estos dos discípulos que iban a buscar este animal. Nuestro Señor
Jesucristo, hermanos, conocía a detalle su plan, o el plan de Dios, o el plan del Padre. Porque cuando le hacen la pregunta a los discípulos, ya Dios había puesto en ellos la respuesta. Sabe el Señor incluso esos detalles, para lo cual los preparó con una respuesta: decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. El dueño de este animal, hermanos, no sabía nada de lo que estaba aconteciendo. Él no sabía que este hombre estaba participando en el plan soberano de nuestro Dios. Él simplemente accede a entregar el animal y estar conforme con la respuesta de los discípulos. Lo devolverá. Haciendo este hombre lo que comúnmente hacía en su vida cotidiana. Él creía, hermanos, este hombre anónimo, él creía que su vida era ordinaria, en el sentido de no hacer algo tan grande como, por ejemplo, las funciones de un gobernante o las funciones de un héroe o un gran maestro de la ley. Posiblemente, ¿verdad?, lo que hizo fue algo insignificante, sin mucho valor. Pero la verdad, hermanos, es que Dios estaba observando la vida de este hombre anónimo. Y muchas veces, mis estimados hermanos, nosotros pensamos que a veces lo que nos toca hacer es insignificante. La verdad es que Dios nos está observando. Dios te ve a cada momento. Apocalipsis dice: yo conozco tus obras. Y a veces nosotros pensamos que no somos alguien. Posiblemente este hombre pensó: solo es prestarle el pollino, lo va a ocupar y lo va a traer. Algo insignificante, no vale mucho. A lo mejor pensemos que en el tiempo en que estamos aquí en la iglesia, o este tiempo que nos toca a nosotros servir a nuestro Dios, el lugar donde estamos no es mucho tal vez lo que nosotros estamos haciendo. Pero lo que estamos haciendo, poco o mucho, el Señor nos está observando. Así que no necesitamos hacer grandes cosas. No necesitamos tener grandes títulos. No necesitamos ocupar lugares especiales en la iglesia. Porque Dios ya te hizo especial. ¿Sí? Eres parte de ese cuerpo de Cristo. Estamos a la vista del Dios omnisciente. Para Dios, la vida de este hombre dueño del pollino era de suma importancia para él. Nosotros quizás en la historia no lo veamos como mucho, pero para Dios fue de gran importancia. Algo también que podemos encontrar en la vida de este hombre anónimo es su obediencia. Este hombre representa humildad. Es poner, hermanos,
a la otra persona en ese momento como importante para ti. Jesús había llamado, ¿se acuerdan ustedes?, a 12 hombres, 12 apóstoles, y fueron instruidos por Dios. Es más, Jesús los fue buscando uno por uno. Pero también, hermanos, se habla en la Biblia de 70 hombres, personas, discípulos de Jesús, que fueron enviados a predicar la palabra de Dios, pero que de esos 70, hermanos, no aparece en la Biblia el listado de sus nombres. Hombres anónimos. Él los mandó a extender el reino de Dios. El hombre del que hoy hablamos no había sido llamado directamente por Jesús, como lo hizo con sus discípulos. No se había dicho su nombre entre la multitud, ni tampoco había recibido la imposición de las manos. Sin embargo, cuando el Señor lo necesitó, ¿cómo respondió este hombre? Respondió porque se lo llevan, ¿verdad? Pero después de la respuesta de los discípulos, el hombre estuvo conforme. El Señor lo necesita, el Señor lo necesita, y se los dio. Podemos decir que contestó con un sí, se lo pueden llevar. Regularmente, hermanos, ¿cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo actuaríamos nosotros cuando se acerca alguien a prestarnos algo? Si está el animal no había sido montado, por lo menos, ¿verdad? Espérame que yo me eche mi primera montadita y una cabalgata y después te lo presto. A lo mejor, ¿verdad? Regularmente, hermanos, esperamos un gracias, ¿verdad? O un reconocimiento o una recompensa por haber apoyado a alguien. Nos gusta que nos adulen. ¿Cómo nos sentimos cuando lo hicieron bien? Estuvo excelente. Oh, gracias. Nos sentimos, ¿cómo nos sentimos? Como importante para esa persona, ¿verdad? O si no lo queremos prestar, y si lo hacemos de mala gana o a regañadientas. Son las acciones que comúnmente el ser humano hace. Y este hombre, hermanos, simple y sencillamente dijo sí. Si el Señor lo necesita, tómenlo. Hay que ser humildes y obedecer. No sea, hermanos, que nos estemos negando a nuestro Señor, y lo peor es que tal vez esa era la única oportunidad que teníamos de ser útil en sus manos. En la historia de este hombre anónimo no se vuelve a mencionar más nada. Fue su momento, fue su tiempo, fue una pequeña acción, pero lo hizo con amor. Y bastó, hermanos, para que este hombre sea reconocido por generación tras generación tras generación. Y no dudo que haya alcanzado la vida eterna.
Hoy también nosotros tenemos oportunidad de servir, de ser útil en las manos del Señor. No nos exaltemos, hermanos. No se nos suba el orgullo a nuestra cabeza, ¿sí? Debemos ser obedientes a nuestro Dios. ¿Saben algo, hermanos? Alguien debe de estar detrás de la obra redentora y no somos nosotros. No soy yo, no son ustedes. El que está detrás de todo esto es nuestro Rey, es nuestro Señor, es la Trinidad que está detrás de todo esto. Y Él nos da la oportunidad de servirle, como se la dio a este hombre anónimo, con un acto tan insignificante, pero que fue de gran servicio para nuestro Dios. Así que este hombre anónimo, ya casi termino, hermanos, este hombre anónimo tenía una tarea muy importante, ¿sí? Y era prestarle un asno a Jesús. Como les decía yo, tal vez no sea la gran cosa. Incluso puede parecer como más bien una acción de una anécdota, ¿verdad? Es más, si este hombre se hubiese negado a prestar el animal, el Señor hubiese mandado a llamar a otro dueño de otro animal y el Señor Jesucristo iba a hacer su entrada. Pero, hermanos, ese momento, o es el momento, esa pequeña acción, ¿sí? En esa pequeña acción, este hombre desconocido, con una labor insignificante, humanamente hablando, este hombre estaba reconociendo a Jesús como su Señor. Cada vez que nosotros, hermanos, le decimos sí al Señor, estamos reconociendo su dominio, su reino, su gloria en pequeñas acciones. Y es aquí, hermanos, donde radica la importancia de aquel acontecimiento. El reconocer a Jesús como su Rey, como su Señor. ¿Estamos de acuerdo? Acciones grandes no te vuelven grande, hermano. La gente cree erróneamente que necesitamos hacer cosas grandes para que nuestra vida tenga significado. Escribir un libro a lo mejor que ayude a toda una generación. Escribir una canción muy popular que toque los corazones de un pueblo entero o de naciones enteras. A lo mejor desarrollar tecnología que mejore la vida en general, etcétera. Tantas cosas grandes que el ser humano anhela hoy día. Todo eso, hermanos, lo podrías hacer y estaría bien, pero necesariamente te vuelve grande. Claro, hermanos, delante de los hombres te convierte en grandes personalidades, pero delante de Dios no lo creo. Entonces, ¿qué te convierte en una persona reconocida, elogiada por Dios incluso? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el apóstol Pablo habla
la primera carta a los Corintios, capítulo 13, cuando habla sobre la preeminencia del amor. Sin amor, hermanos, no significa nada todo lo que nosotros hagamos. Y este hombre anónimo entregó ese animal en las manos de los discípulos de Jesús por amor a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, todo lo que hagas, ¿sí?, en tu vida, en tu trabajo, en la iglesia, en la obra del Señor, todo hazlo por amor. Estamos, hermanos, en la era en que necesitamos ser reconocidos. Y ahí vemos, ¿verdad?, las fotos, y todos queremos salir en la foto, y si no salimos en la foto, no estamos a gusto, no nos sentimos despreciados o relegados, ¿sí? Mínimo queremos que nuestros nombres salgan en la, ¿cómo se le llama?, en la reseña histórica, gracias hermana, ¿verdad? Ahí, aunque sea como la foto de esta película, ¿verdad?, que salió en la publicidad, pero apareció un logo ahí. No quiero hacer publicidad de películas, ¿verdad? Ustedes me entienden, pero parece que se llama Monster Incorporated, ¿verdad? Ahí al ladito, pues, con el sello, pero él estaba feliz de haber salido en la portada. No esperemos grandes cosas, hermanos. Una pequeña acción, hermanos, para la obra de nuestro Dios, para el plan de redentor de nuestro Dios, es mucho, vale mucho para nuestro Dios. Concluyo entonces, hermanos. Hoy nos encontramos viviendo ese protagonismo. Todos queremos salir. Queremos que se hablen de nosotros, que se diga que estuvimos allí. Tal pensamiento, hermano, es orgullo y no proviene de Dios. En un cuerpo, dice la Escritura, hay diferentes miembros y no todos los miembros tienen la misma función. Debemos apegarnos a nuestro rol, ser útil en donde Dios nos ha puesto, servir a otros, ser obedientes y no esperar gloria del hombre. Para el mundo, tú puedes ser un don nadie, pero para Dios eres su hijo o su hija, y te tiene tan en cuenta que en su plan ya estabas incluido. Y saben, hermanos, desde antes de la fundación del mundo ya estábamos incluidos ahí. No cabe duda, hermanos, que la entrada triunfal marcó el comienzo del fin en el ministerio de Cristo. Y ahí estuvo este hombre anónimo, siendo útil a la causa de nuestro único Salvador. Yo te pregunto, ¿este hombre participó prestando su pollino? ¿Cómo seremos útil nosotros al reino de Cristo en este tiempo que nos toca servirle a Él como Rey? Te dejo esto, que el Señor nos bendiga.